hay una creencia ahí medio falsa donde se decía que el trastorno por déficit de atención remitía con la edad, se curaba de manera espontánea y entonces ya no tenías preocupación para la etapa del adolescente y del adulto. Y hoy sabemos que no necesariamente es así y que hasta el 80% de los sujetos diagnosticados en la etapa escolar, principalmente si no se intervienen, no reciben tratamiento, pueden permanecer con los fenómenos de déficit de atención hasta la etapa adulta. Estudios longitudinales en pacientes jóvenes muestran que los síntomas mujeres van cambiando conforme el paciente va creciendo, y es que los datos de hiperactividad evidentemente también van a cambiar. Entonces tenemos niños escolares, ¿no?, que están sentados en el salón, que de repente están molestando al niño de al lado, se paran, se salen del salón, están aventándole basurita al niño de al lado, etcétera, con todos esos fenómenos hiperactivos. Sin embargo, conforme va creciendo y se vuelve joven y adulto, esos fenómenos de hiperactividad evidentemente van cambiando y entonces se van transformando a algunas situaciones internalizadas donde ya no estoy aventando el papelito ni le estoy picando las costillas al niño de al lado, pero sí estoy pensando en otras cosas cuando estoy intentando concentrarme y quisiera estar en otro lado y mi mente está volando y vagando en otras situaciones. La distracción entonces persiste. Esto significa que cuando hay un predominio realmente inatento, es difícil que se logre transformar o resolver a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante una intervención temprana para poder establecer algunas estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes con trastorno por déficit de atención. Ahora bien, ya que platicamos un poquito sobre estos antecedentes, es importante establecer la parte del diagnóstico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de déficit de atención? Es importante aclarar que el diagnóstico es totalmente clínico y el diagnóstico tiene que venir de manos de expertos, como se llaman nosotros los neurólogos pediatras, los psiquiatras, pero siempre en apoyo de los psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, terapeutas, profesores y los padres de familia, que nos llenan de elementos clínicos para poder definir que ese pequeño cuenta con criterios para trastorno por déficit de atención. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico entonces es 100% clínico. Aún no se han establecido biomarcadores y es probable que no se establezcan biomarcadores, por ejemplo, estudios de sangre o estudios en líquido cefalorraquídeo, o bien, como ven en la parte baja de la diapositiva, tampoco el electroencefalograma, tampoco la tomografía, tampoco la resonancia magnética. Son elementos que utilizamos para establecer o confirmar el diagnóstico. En ocasiones lo utilizamos para establecer comorbilidades asociadas al déficit de atención, por ejemplo, el electroencefalograma para aquellos pacientes en donde se cuentan con factores de riesgo neurológico cuando eran pequeños, cuando nacieron, o tienen historia de crisis epilépticas. Bueno, vale la pena tener un electroencefalograma para ver que independientemente del déficit de atención, que ese paciente no pudiera presentar epilepsia, por ejemplo. Entonces, ocupamos este tipo de estudios solamente para determinar algunas comorbilidades y evidentemente poder dar tratamiento a las mismas, pero no para el diagnóstico de déficit de atención. Ahora, el diagnóstico. El catálogo de enfermedades psiquiátricas nos establece varios criterios para poder diagnosticar déficit de atención. Al ser un diagnóstico clínico, tenemos que basarnos en esos criterios para lograr dar un buen diagnóstico, pero sobre todo una buena perspectiva de la calidad de vida de cada uno de los niños. Entonces, empecemos. Existe un patrón entonces persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el desarrollo y el funcionamiento de la vida diaria del paciente, y esto puede influir en la parte académica, en la parte laboral o bien en la parte familiar, es decir, en diferentes ambientes. Los síntomas pueden estar presentes antes de los 12 años de edad. A partir de 2013, el DSM-5, este catálogo de enfermedades, nos establece ya el diagnóstico de trastorno por déficit de atención del adulto. Y entonces nos dice que se considerará trastorno por déficit de atención del adulto a todos los pacientes mayores de 17 años que tienen síntomas de TDA, los cuales empezaron antes de los 12 años de edad. Y entonces, si yo logro identificar fenómenos característicos de déficit de atención en pacientes mayores de edad, también es necesario intervenir y poderlos tratar para poder mejorar la calidad de vida sin importar la edad, siendo un trastorno por déficit de atención en el adulto. Ahora, platiquemos de qué es la inatención, qué es la hiperactividad y qué es la impulsividad para lograr llegar al diagnóstico. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, tenemos lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tenemos los fenómenos principalmente asociados, que puede ser la inatención, la hiperactividad, la impulsividad y diversas comorbilidades, las cuales tocaremos de manera muy rápida en esta presentación. Pero fíjense cómo tenemos estos fenómenos de presentación como inatención, impulsividad o hiperactividad, y estos se pueden relacionar entre sí teniendo datos de impulsividad, inatención, hiperactividad de manera mixta, o bien podemos tener datos solo de inatención, aquellos niños que son muy inatentos pero
no se están moviendo todo el tiempo, ni son muy impulsivos, ni hablan demasiado, pero sí predominan los datos de inatención. O lo contrario, pacientes que están en constante movimiento, están muy impulsivos, pero la atención puede estar discretamente preservada y por lo regular les ayuda mucho en la parte de rendimiento académico principalmente, pero platiquemos un poquito ahora de cada uno de estos elementos que conforman el trastorno por déficit de atención. Hablando de inatención, la vamos a entender como problemas en el esfuerzo mental sostenido. Para nosotros, ¿qué es el esfuerzo mental sostenido? Es la concentración. Es la concentración suficiente durante el tiempo suficiente para poder terminar las tareas que se establezcan con cada uno de los niños, dependiendo de cada una de las edades y cada uno de los niveles educativos. Dificultad para mantener la atención en tareas, seguir instrucciones, actividades lúdicas, niños que están con constante distracción, entonces se les complica mucho poder seguir instrucciones, no terminan los trabajos, se distrae fácilmente, descuida los detalles, pierde los útiles o bien ya en la adultez instrumentos necesarios para realizar su trabajo. A veces parece no escuchar cuando se le habla, está tan distraído que parece que no escucha. Y también predomina la desorganización en las tareas diarias y también el olvido frecuente de algunas actividades que por lo regular deberían de estar muy bien definidas. Pasando al contexto de hiperactividad, podemos ver cómo son aquellos pacientes que corren, brincan, juegan en situaciones donde definitivamente no deberían de hacerlo, donde lo que esperas es que estén tranquilos, que estén sentados, que estén un poquito quietos, sobre todo, por ejemplo, en lugares donde no sería correcto que pudieran estar realizando esas actividades. Nos comentan muchas mamás, es que parece que tiene un motor y que no se lo puedo apagar, no encuentro el switch de apagado con el niño, se la pasa brincando, se la pasa corriendo, se la pasa hablando, no puedo controlarlo, no se está quieto y además cuando se sienta, como dice ahí, se sienta pero está en constante movimiento estando sentado, parece que se retuerce en la silla y siempre parece ocupado, como dice ahí, en constante movimiento aunque esté sentado. Y en clases, ¿no? En el aula, una constante es que abandone el asiento, se sale del salón, interrumpe a sus compañeros, puede hablar muchísimo, estar hablando en exceso, lo que nosotros conocemos como verborrea, pues habla muchísimo. Y vean, otro de los factores que venimos tratando, que es la parte impulsividad. Se entromete en conversaciones ajenas, le cuesta trabajo esperar su turno y a veces incluso precipita respuestas sin esperar a que se terminen las preguntas. Estás preguntando algo, todavía no has terminado la pregunta y él se adelanta y te contesta. Esos fenómenos de impulsividad que son muy evidentes en el trastorno por déficit de atención, principalmente el que predomina de manera mixta y el que en donde predomina también los fenómenos impulsivos hiperactivos. Ahora, pasemos a un tema muy importante. Ya hablamos de estos fenómenos de inatención, de impulsividad e hiperactividad en los pacientes con trastorno por déficit de atención. Pero, ¿qué pasa con el resto de situaciones? Existen comorbilidades a lo largo de la vida que es importante el poder observar, intervenir, poder tratar y modificar para que precisamente la calidad de vida de cada uno de los pacientes sea la mejor posible. Vean en este cuadro que me gusta mucho de Dr. Faraone, cómo habla de las comorbilidades conforme va creciendo el niño. Tenemos desde el niño pequeño, el adolescente y el adulto, y vean cómo hay comorbilidades que se mantienen a lo largo de la vida, como sería la columna amarilla que ven hasta la parte de abajo, donde el predominio de accidentes, después crece en la adolescencia y esos accidentes, donde se pudo haber caído de la resbaladilla o estarse cayendo constantemente de los muebles porque está trepado, pasa a, en el adolescente y en el adulto, a accidentes de tráfico, suspensión de licencias de conducir, problemas con la autoridad, etcétera. Vean, por ejemplo, otras comorbilidades en el paciente con TDA, principalmente en el adolescente. Vean embarazos no planeados, ideación suicida, intento suicida o bien cometer suicidio de manera adecuada. Y vean cómo en la parte del adolescente y el adulto, algo muy importante, la muerte prematura. Y es que en muchas situaciones, por falta de control inhibitorio y esta necesidad de la falta de control de impulsos pueden llevar a los pacientes a tomar decisiones erróneas y establecerse como un predominio de factores adictivos. Esos factores adictivos que si bien gran parte de las veces se correlacionan con un uso y abuso de sustancias importante, también pueden venir con esta necesidad de que los pacientes tengan estas actividades de riesgo que los lleven a lesionarse o bien a muertes pretérminos. Pero independientemente de eso, podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de depresión, podemos hablar de trastorno expresivo intermitente o bien de trastorno negativista desafiante, que es en donde me quiero enfocar un poco, porque son las comorbilidades que probablemente en la etapa preescolar y de primaria son las que con mayor frecuencia logramos observar. Y entonces, el niño con déficit de atención también puede presentar estas comorbilidades asociadas al trastorno.
Por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente o el trastorno negativista desafiante, como lo logramos ver ahí. Entonces, podemos ver del lado izquierdo trastorno explosivo intermitente, y se caracteriza por lo siguiente. Vean, berrinches o arrebatos, 30 minutos o más de duración, es decir, son estos berrinches que son demasiado largos, pero además se acompañan de agresión, de irritabilidad, de amenazas. A veces el paciente parece agitado, ¿no? Con palpitaciones, muy irritable, y pueden provocar daño físico o material. Entonces, chéquense cómo viene este fenómeno comórbido asociado también al trastorno por déficit de atención. Y de repente dices, bueno, ¿qué tengo que manejar? Tienes que manejarlo todo, porque si solamente manejo el déficit de atención y descuido los factores comórbidos, seguramente no voy a tener una adecuada evolución con ese paciente. Del otro lado, podemos observar el trastorno negativista desafiante, que por lo regular ocurre en pacientes un poquito más grandes, sobre todo en la etapa escolar, donde tenemos una conducta argumentativa y desafiante. Siempre es, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Para qué quieres que lo haga? Hazlo tú, si me lo estás pidiendo, o si te interesa a ti, hazlo tú. También hay irritabilidad, pierde los estribos, hay también algunos fenómenos de rencor y de venganza, y regularmente los pacientes con trastorno negativista desafiante culpan a las demás personas de los errores que cometen y nunca tienen responsabilidad sobre los fenómenos realizados. Otra de las comorbilidades importantes, y que probablemente me atrevo a decir que va prácticamente a la par en cuanto a frecuencia del trastorno negativista desafiante y el explosivo intermitente, es la ansiedad y la depresión, donde esto se puede caracterizar por problemas de sueño, preocupación excesiva, autoestima, llanto fácil, irritabilidad constante, falta de energía, fobia social, ¿no? Sin ganas de salir, sin ganas de hablar con los demás, fobia de separación, que ahorita en la pandemia hemos visto muchísimo, donde los pacientes tienen mucho miedo de volver a dejar a los papás, de dejar a la familia, y entonces eso empieza a complicar un poco más las comorbilidades. También la fobia escolar, ¿no? Ahorita vamos a enfrentarnos en algún punto, esperemos que mejore la situación de confinamiento y que los niños regresen a las aulas. Sin embargo, nos enfrentaremos también a los fenómenos de ansiedad por regreso a la escuela, cansancio o bien el uso y el abuso de sustancias. Y es otro de los temas para terminar que quiero comentarles. Vean esta estadística, es muy interesante. Hasta el 52% de los pacientes con déficit de atención pueden presentar trastorno por uso de sustancias a lo largo de la vida. El consumo de alcohol es lo más frecuente por mucho, seguido del tabaco y después consumo de varias sustancias. Se caracteriza precisamente por este fracaso en dejar de consumir las sustancias. Empiezo a beber, empiezo a fumar, empiezo a consumir sustancias, pero después fracaso en dejarlo de hacer. Eso es algo muy frecuente, que en los pacientes con déficit de atención, precisamente por lo que coloco en la parte de abajo, hay un deterioro de función inhibitoria, tanto en el déficit de atención como en el trastorno de uso y abuso de sustancias. Por lo tanto, esta falta de inhibición lleva a que los pacientes inviertan mucho tiempo y dinero en la compra de sustancias, que abandonen sus actividades cotidianas debido al consumo de sustancias, y que además esto conlleve a una serie de conflictos familiares, escolares y laborales que de alguna manera impactan en el desarrollo general de cada uno de los pacientes con trastorno por déficit de atención. Entonces, si se dan cuenta, el trastorno por déficit de atención cumple con las entidades de impulsividad, hiperactividad e inatención, pero no está libre de todas estas comorbilidades que pueden rodear al niño o al adolescente o al adulto con TDA, que es importante identificar y tratarlas. Por último, les dejo las redes sociales donde podemos seguir en comunicación, que es Cerebros en Desarrollo, en todas las redes. Ahí van a encontrar pláticas sobre TDA, intervenciones, tratamientos, etcétera. Y pues les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por tu ponencia, creo que muy interesante. Y ya nos empezaste a derribar algunos mitos que tenemos y lo que sabemos del TDA. Les recordamos a los periodistas, por favor, que todas las dudas, preguntas que tengan, comentarios, por favor, en el chat, ahí pueden escribirlos. En un momento más que termine la segunda con las siguientes ponencias, vamos a hacer lectura de estas preguntas para que ustedes, para que los expertos puedan aclararlas. Y a continuación quiero presentarles a nuestro siguiente experto. Él es el doctor Eduardo Barragán Pérez. Él es profesor titular del curso universitario de Neurología Pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Asociación de Médicos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, fundador y coordinador de la Unidad de Neuroinvestigación Vivaga en el Hospital Infantil Federico Gómez, y además investigador de Ciencias Médicas B por el CONACYT. Doctor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y quedan los micrófonos para ti.
Muchas gracias, perdón. Aquí estamos. Ok. Entonces vamos a irnos rápido para tratar de platicar sobre estos mitos sobre el metilfenidato en el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Agradecemos muchísimo a IFA Celtics por la invitación de poder estar con ustedes compartiendo esto y la excelente explicación que nos dio el doctor Juan Carlos García. En general me voy a situar básicamente por cuestiones de tiempo en 2 o 3 de los mitos más relevantes. Estos son mis conflictos de interés para todas las asociaciones y donde puedo estar involucrado. Como sabemos y como ya lo dijo el doctor, el trastorno por déficit de atención, un gran mito es provocado por la familia, la educación o los maestros, y hay que reconocer que es un trastorno neurobioquímico que está perfectamente estudiado y que eso nos da las bases para el tratamiento. Muchas de estas son mitos, ¿no? Que no existen debido a la crianza, una lesión cerebral. Aquí es muy importante reconocer que es un trastorno neurobiológico que afecta principalmente a 2 de los circuitos más importantes que tenemos para la regulación, como bien decía el doctor Juan Carlos, de 3 síntomas: la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Desafortunadamente seguimos teniendo poca evidencia o factores que nos permitan hacer diagnósticos con marcadores o biomarcadores. El electroencefalograma no es una herramienta de diagnóstico, al igual que la resonancia magnética funcional, y esto sigue siendo muy importante saber que lo tenemos que hacer desde el punto de vista de sintomatología, y que también, como lo dijo el doctor Juan Carlos, es muy común que hasta el 70% de los pacientes coexistan con otros trastornos. Se pensaba hace 10 o 15 años que el trastorno por déficit de atención desaparecía al llegar a la adolescencia. Hoy sabemos que, por el contrario, hasta el 70% va a persistir con algo que se llama TDAH residual, con fenómenos o síntomas en el adulto, y que algo que modifica de manera muy importante que la compensación del sistema nervioso central para lograr una vida exitosa es recibir tratamiento durante la etapa del niño, ¿no? Vamos a hablar ya cuando tengamos las preguntas, pero también es entender que no hay una dieta especial para el trastorno por déficit de atención, no existe una modificación en suplementaciones con vitaminas, con otras cosas, solamente hay una evidencia de que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar en esta situación, y eso nos puede favorecer, sobre todo en la atención, las mejorías, ¿no? Sabemos, y esto es muy importante, ¿no? Porque uno de los grandes mitos es que la medicina, como metilfenidato, produce adicción. Y más bien hay que entender que la historia natural de los pacientes que tienen trastornos por déficit de atención, con esta variedad que se llama combinada, donde soy muy impulsivo. ¿Cuál es el problema de los impulsivos? Es que no sé decir que no. Y eso me va a llevar a que pueda tener 4 o 5 veces más posibilidades con versus pacientes que no tienen esto, de llevarme a consumo más temprano de tabaco, alcohol y drogas, de tener por lo menos un año un fracaso escolar, tener una educación incompleta, tener impactos. Si ustedes se fijan, la historia natural del trastorno por déficit de atención, que no se den todos, es tener esta serie de alteraciones, y la idea del tratamiento multimodal, que se llama un tratamiento integral, esto es que va desde las intervenciones psicosociales, que es hacerle entender al familiar, como hasta los tratamientos farmacológicos. Aquí les dejo, ¿no? Como bien decía el doctor, tuvimos el primer consenso latinoamericano para el estudio del trastorno por déficit de atención, publicado en el Boletín del Hospital Infantil de México en 2007, donde ya dejamos muy claro, y a lo largo de todos estos años hemos venido trabajando junto con la Liga para poder establecer los lineamientos específicos. Esto se los quería mostrar, lo voy a pasar muy rápido, pero solamente es para entender cómo funcionan los medicamentos, y lo que hacen es mejorar en estas neuronas, poder mejorar la funcionalidad y cómo se va dando. Dentro de los estimulantes es muy importante, y creemos que hay una gran cantidad de prejuicios sobre los estimulantes, y esto tiene que ver sobre una falta de información, y por eso agradecemos a IFA, donde la salud mental es vital, así como el cerebro es en desarrollo, no poder dar esta información, uno, para desmitificar, para no dar una información falsa, para saber que existe la suficiente evidencia sobre metilfenidato, que tiene 80 años de
estudios y experiencia mundial, donde no solo hay estudios a corto plazo, sino a largo plazo, demostrando la seguridad que tienen. Y por otro lado es entender que no solo se trata de dar un tratamiento como poner los lentes para modificar la miopía de los pacientes, sino que el cerebro tiene una capacidad de remodelación y de reconectividad neuronal, y que los medicamentos ayudan para mejorar esto y evidentemente favorecer. También es importante decir que el tomar estimulantes, por el contrario, si yo tengo una vida y hago que este niño tenga menos impacto y le vaya mucho mejor, va a tener menos problemas de ansiedad y depresión, va a tener menos problemas de una cuestión de personalidad, y en general también se puede utilizar, como sabemos, no produce crisis convulsivas, por el contrario, hemos hecho varios estudios aquí en el hospital para demostrar que se puede dar con toda seguridad en pacientes con epilepsia. Los adultos que no fueron tratados tienen un factor de riesgo significativamente mayor de tener un trastorno por abuso de sustancias que los adultos tratados. Y esto es muy importante porque una de las grandes mitos es pensar que esto genera adicción, y no. Hay que decir, no solo no se genera adicción a la molécula, sino también hay adicciones cruzadas. Esto es, no por consumir este medicamento me va a gustar más otro tipo o me voy a adherir más a otro tipo de situaciones. También es muy importante porque muchos papás piensan que por el hecho de tratarlos, luego el cerebro se va a volver flojo y por lo tanto el niño ya no va a poder a lo largo de su vida si no tiene un medicamento. Es totalmente falso. Lo que se logra es una compensación de la conectividad cerebral, y esto va a ayudar a que en un breve periodo de tiempo, con el tratamiento adecuado, el niño pueda lograr no solo quedarse sin tratamiento farmacológico, sino también sin apoyos terapéuticos y de lo que hace con sus padres. Entonces, en conclusión, existen todos los algoritmos a nivel mundial, es una enfermedad reconocida, es un tratamiento reconocido. El metilfenidato de acción corta sigue siendo una estrategia más utilizada en la población infantil, con un aspecto de seguridad muy importante que se ha manifestado durante mucho tiempo. Y en la pandemia, esto es muy importante, se ha exacerbado los síntomas de trastorno por déficit de atención. Y aquí, en vez de dejarlos a la deriva, y esto favorezca situaciones o alteraciones sobre la salud mental, es muy importante que podamos dar un tratamiento específico, sobre todo porque la pandemia va a seguir. Aquí están las redes que utilizamos, síganos, hay varias preguntas y quedamos atentos para las preguntas que nos hagan en un momento posterior. Muchísimas gracias por la invitación y estoy al tanto. Saludos. Muchas gracias, doctor Eduardo Barragán, como siempre, muy clara su explicación. Ya tenemos algunas preguntas, pero creo que todavía hay muchos mitos que hay que aclarar, por eso es importante que como periodistas nos ayudan a escribir sus dudas, sus preguntas, aquellos mitos que han escuchado. Tenemos este gran panel de expertos que nos va a ayudar precisamente a aclarar y a desmitificar aquellas cosas que no son ciertas. Y bueno, pues como ustedes saben, este evento lo está apoyando IFA Celtics. IFA Celtics tiene todo un área de salud mental, y por eso les voy a presentar a continuación al doctor Julio Morfín. El doctor Julio Morfín, él es médico cirujano y actualmente es el gerente médico de IFA Celtics, que nos apoya en toda la parte esta de la revisión y del asesoramiento en la parte de salud para tanto la empresa farmacéutica como las cuestiones de comunicación que hacemos. Doctor Julio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y te dejo con los periodistas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidos. Un agradecimiento especial por su colaboración en difundir la información científica en lo que es educación para la salud. IFA Celtics es un laboratorio mexicano con ya más de 50 años de experiencia en el mercado. Tiene varias líneas de salud. Una línea de salud muy importante es el área de salud mental. En esta ocasión, hablando específicamente del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por la conmemoración de este día, IFA Celtics ha puesto a disposición de los profesionales de la salud un producto que se llama Butronin, que es metilfenidato. Es el tratamiento de primera línea de acuerdo a los expertos para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y debo mencionarles que tiene, igual que todos los productos de IFA Celtics, todas las pruebas necesarias aplicadas por la autoridad para demostrar tanto eficacia como seguridad.
La idea de IFACEPTICS es dar a los profesionales de la salud y a los pacientes opciones terapéuticas seguras y efectivas y con las que puedan contar para tratar diferentes patologías. Ya mencionaba específicamente en este caso, hablando de la conmemoración del Día del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, el nuevo producto lanzado recientemente, Butronin, que es metilfenidato, les recuerdo, tratamiento de primera línea. Pero como una línea dedicada a la salud mental, también tiene otros productos que pueden ser necesarios en otras enfermedades, en otras patologías, que como ya mencionaban los expertos, se pueden encontrar en personas que tienen trastorno por déficit de atención. Tenemos ansiolíticos como el Farmapram, el Clodex, Ifajonal y Flameno, todos ellos son benzodiazepinas, utilizados tanto para trastornos de ansiedad como también para problemas de depresión en algunos casos. Tenemos también una línea de antidepresivos, Farmaxetina, Tresmin, son antidepresivos, pero que también sirven para algunos casos de trastornos de ansiedad. Tenemos medicamentos antiepilépticos, Moburen, Navianca, Celtitac, y también tenemos el cuidado y la atención de estar estudiando, investigando y difundiendo el conocimiento de trastornos por déficit de atención, de los problemas de trastornos de ansiedad, de los problemas de trastornos del estado de ánimo como la depresión, de los problemas neurológicos como la migraña y muchos más para poder ofrecer al profesional de la salud y finalmente a los pacientes opciones terapéuticas efectivas y seguras que contribuyan a ser un equipo por la vida. Agradezco mucho a los especialistas, al doctor Juan Carlos García, al doctor Eduardo Barragán por lo que nos han comentado este día y dejo con ustedes nuevamente a Manuel Martínez, sin invitarlos antes a ver un video sobre IFACEPTICS. Nuevamente, gracias por acompañarnos y gracias por contribuir en la educación para la salud. Buen día. IFACEPTICS, un equipo por la vida. En la vida, cuando no existe balance, es imposible tener control. Y en la vida de los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto se ve reflejado en su día a día, impactando la calidad de vida y de quienes los rodean. En IFACEPTICS, hoy estamos listos para unir todas las piezas y así transformar los días de los pacientes con un nuevo lanzamiento que ayudará a construir un nuevo enfoque de eficacia y control. Doctoras y doctores, les presentamos Nuevo Butronin, metilfenidato de liberación inmediata en tabletas, indicado para el tratamiento de primera línea en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, controlando de manera eficaz la distracción moderada severa, los periodos de atención reducidos, la hiperactividad, la inestabilidad emocional e impulsividad, así como los trastornos de conducta. Butronin es un psicoestimulante efectivo del sistema nervioso central, ya que inhibe de forma eficaz la recaptura de dopamina. Porque en TDA, mantener el balance es construir el control. Butronin es un nuevo enfoque de eficacia y control. Nuevo Butronin, metilfenidato de liberación inmediata. Presentación de 10 miligramos, caja con 30 tabletas ranuradas. IFACEPTICS, salud mental. Muchas gracias por estas presentaciones, doctores, de verdad fueron muy claras y creo que de mucho interés. Precisamente ya tenemos algunas preguntas de nuestros compañeros de la prensa que a continuación se los voy a hacer y para que ustedes nos puedan ayudar pues a derribar estos mitos que todavía existen sobre este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Nos pregunta Sandra Hernández de Polanco hoy, si una vez diagnosticado y medicado el paciente puede llegar a superar este trastorno o va a ser de por vida. Y también si el medicamento se tiene que tomar de por vida. Mira, es muy interesante, bueno, y les queremos decir que nos pusimos el cubrebocas porque estamos otra vez